Alguien me preguntó, ay, como le toca hoy a Juan, nos va a hablar del Apocalipsis. Pues se van a quedar con las ganas, lo siento. Cuando los curas van al seminario, y yo lo he vivido ahí en Salamanca, de donde soy, había hasta seminario menor y seminario mayor. Pues aprenden, pero también en los seminarios evangélicos, en los institutos bíblicos, por llamarlo de alguna manera, para estudiar la Biblia, pues hay diferentes formas luego de predicar. Recién convertido, yo no sé, tendría 18 años, yo 19, y salió un libro de don Ernesto Trenchard, Consejos para jóvenes predicadores. A mí me hizo mucho bien ese libro, claro, pues llevaba poco tiempo en el Evangelio y como me ha gustado desde el primer día estudiar la Biblia, pues efectivamente me hizo bien. Y como digo, hay temas que pueden ser los mensajes, los sermones, que en el latín es homilía, la homilía de los curas cuando predican desde el púlpito es la homilía, es decir, el sermón. Pues el campo de la homilética tiene diferentes tipos de sermones, pueden ser temáticos, es decir, sobre un tema, puede ser biográfico, sobre una persona, David, Moisés, Abraham, puede ser escatológico, es decir, sobre cosas futuras. Bien, efectivamente sí, me conocen porque me gusta la escatología, pero siguiendo a nuestro hermano David Campanario, que nos ha estado hablando varios domingos sobre la persona de Elías, el profeta Elías, temas biográficos, la biografía de Elías, yo ahora quiero hablarles sobre el profeta que le sucedió, Eliseo. Y les invito a que abramos en el capítulo 1 de Reyes, porque voy a comenzar donde nuestro hermano David ha terminado, casi. Voy a mencionar algo de lo que él mismo nos dijo. En el capítulo 19 del primer libro de Reyes, dicen en los versículos 19 al 21. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, o sea, la última de las 12 yuntas. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes pasar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, o sea, Elías le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Y aquí lo tenemos ahora a Eliseo siguiendo a Elías hasta el final de su ministerio, cuando el Señor le llama. ¿Y cómo murió Elías? Que no me acuerdo. No murió. ¿Qué pasó con él? Fue arrebatado al cielo. Fue arrebatado en un caballo de fuego o en un carro de fuego. Según la Biblia, Eliseo fue un profeta hebreo que vivió en el reino de Israel, es decir, el reino del norte, durante los reyes Jorán, Jehú, Joacaz y Joás. Su ministerio fue en el periodo de estos reyes, aproximadamente en el año 850 hasta el 800. Unos 50 años fue el ministerio de Eliseo. Dentro del cristianismo, hablo en general, cristianismo, Eliseo es considerado un precursor de Jesús. Bueno, también nuestro hermano David lo mencionó. Así como Elías es una figura de Juan el Bautista, Eliseo es una figura de Jesús. Y cuando Elías ascendió al cielo, se unió a él un pequeño grupo exclusivo que había ascendido al cielo sin morir. Un pequeñísimo grupo. ¿Recuerdan a otro también, aparte de Elías? Enoc.
Enoc fue arrebatado porque le llevó Dios, sin pasar por la muerte. Solo Enoc, el hombre de Dios anterior al diluvio, ascendió al cielo sin pasar por la muerte. Pero solo Jesús lo volvió a hacer después de su resurrección, ascendió a los cielos, a vista de los mismos discípulos, allí en el Monte de los Olivos. Y al final de los tiempos, hermanas y hermanos, el tiempo determinado por Dios, el kairos de Dios, no nuestro cronos, el kairos de Dios, el tiempo de Dios, al final, cuando Cristo regrese, muchos más se van a levantar sin pasar por la muerte para encontrarle en el aire. Si Jesús viniera hoy a por su iglesia, sin pasar los que somos de Él, sin pasar por la muerte, seríamos ascendidos a los cielos, arrebatados. ¿Por qué se dice que que Eliseo es una figura de Jesús? En los diferentes milagros que Eliseo realizó, que realizó el doble de milagros que Elías parece ser que fueron unos 7 y Eliseo unos 14 milagros los que efectuó. No voy a hablar sobre los 14 milagros, pero sí de algunos que vamos a ver. Pues uno de ellos, Eliseo, multiplicó 20 panes de cebada. Abran el segundo libro de Reyes, capítulo 4. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos 42 al 44. Segunda de Reyes 4, 42. Vino entonces un hombre de Baal-Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga, y él dijo: da a la gente para que coma. 20 panes, hemos leído, 20 panes. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. ¿Recuerdan este caso? Jesús también hizo algo así, ¿verdad? Le presentan 5 panes, en otro caso 7 panes, porque hubo 2 ocasiones cuando él alimenta a las multitudes, 5 panes y 2 pececillos, que llevó un joven que allí tenía, un chico. ¿Y qué es esto?, dijo uno de los discípulos. ¿Qué es esto para tanta gente aquí sentada en el campo? El Señor lo multiplicó. ¿Y qué pasó? Que comieron todos y aún sobró. Así que vemos aquí que Eliseo, uno de los milagros, pues realizó lo mismo que siglos más tarde el Señor Jesucristo iba a hacer. Bueno, hemos leído los versículos 19 al 21 del capítulo 19. Elías, después de haber derrotado a los falsos profetas de Baal, ahora, por la amenaza de muerte de la malvada Jezabel, la mujer, la esposa de Acab, era una gentil, no era judía, no era israelita. Jezabel era fenicia, iba del norte de Israel, y adoraba al dios Baal. Y por medio de su marido ha introducido el culto a Baal allí en Israel. Pues Elías, después de una fuerte depresión que le viene, porque Jezabel trata de matarle. Han muerto los profetas de Baal, que los mantenía precisamente Jezabel, y Acaz, el rey, por supuesto, el rey de Israel, el rey del norte, y huye al desierto desalentado, desea la muerte, desea morir allí por las amenazas de Jezabel. Su clamor desesperado le lleva a decir: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Lo dice el versículo 4 de este capítulo 19.
Pero Dios tenía un plan todavía para Elías, como Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Hay hermanos, hermanas ya de avanzada edad y con dolores y en la cama y que casi no se pueden mover, no pueden venir al culto y decimos: Señor, ¿pero por qué lo tienes aquí? ¿Por qué nos tienes aquí? Pues sí, hermanas y hermanos, cuando Dios nos tiene todavía es por algo. Es por algo. Porque Él tiene un plan. Él gobierna y controla nuestras vidas. Sí, debemos orar los unos por los otros, por supuesto. Pero tenemos que entender el plan de Dios. Él es soberano. Él nos ha creado y Él tiene su hora cuando ha de llamarnos. Así que Dios tenía todavía un plan para Elías y le hace volver de nuevo desde Oreb, donde había huido Elías, para ungir a Eliseo, hijo de Safat, como hemos leído aquí, profeta, sucederle como profeta y como su sucesor. Eliseo en hebreo, Elisha, que es como así se dice, significa Dios es mi salvación. Dios es tu salvación, amigo o amiga. ¿Eres salvo? Ayer por la tarde a las 6 yo estaba sentado, por la tarde a las 6 estaba yo aquí sentado en esta plaza al lado de la boca del metro. Me senté, estaba esperando a nuestros hermanos Ángel y Saúl. Ellos ya habían llegado antes que yo, pero yo no los había visto. Y cuando yo me senté en el banco, vinieron detrás de mí y se sentó un matrimonio muy mayor. Les pregunté la edad. La señora tenía 89 y el marido tenía 93. Y les entré en conversación con ellos. Digo, la hora se acerca de cuando tenemos que partir de esta vida. ¿Son ustedes salvos? Se quedaron como algo nuevo, que así que una pregunta como diciendo, y bueno, ¿y esta pregunta a qué viene? Digo, mire, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Si ustedes no tienen la seguridad de la salvación, y hablo para ti en esta mañana, querido amigo, querida amiga, si tú no tienes la seguridad de la salvación, dos cosas hay muy significativas. O Jesús fracasó en el propósito para lo que había venido, o tú no has aceptado, no has hecho caso de la obra de Jesús a tu favor. Una de dos. ¿Tú quién crees que fracasó? ¿Jesús o tú? Y lo que le dije, ¿quién cree ustedes que fracasó? ¿Jesús en su propósito para lo que vino a este mundo para salvar a los pecadores? ¿O ustedes que no han hecho caso todavía del mensaje de amor de Dios que quiere salvarles? Bueno, estuvimos ahí un rato, prestaron atención y espero que la palabra de Dios no vuelva vacía. Pues sí, hermanas y hermanos, Eliseo significa Dios es mi salvación. Y la palabra profeta en hebreo es Nevi, de ahí las tres divisiones que tienen los judíos en su Biblia, que es el Antiguo Testamento para nosotros, es la Torá, los 5 libros de Moisés. Neviim, el plural de Nevi es Neviim, con M, terminado en M para nosotros, profetas, y Ketubim, escrituras. Y ello significa, Nevi en el hebreo significa portavoz, un portavoz de Dios, para comunicar, para declarar, para enseñar, para amonestar mensajes de Dios, tanto al pueblo como a las naciones gentiles. Ese era el propósito de los profetas que Dios llamaba. Y Eliseo, como vemos aquí, era un granjero, era rico al parecer, no cabe la menor duda, pues tenía, que sepamos aquí, 12 yuntas de bueyes, y Eliseo nos dice el versículo 19 que tenía la última yunta. En aquellos tiempos tener 12 yuntas de bueyes era ser rico. ¿Qué era rico? Pues efectivamente lo vemos también por el banquete de despedida que preparó. Versículo 21. Uno de los bueyes lo mató, lo partió y dio de comer a los criados, a sus siervos
y dio de comer posiblemente a los amigos como un banquete de despedida del trabajo que estaba desarrollando, porque él ahora se sentía llamado por Dios para otro trabajo, para otra misión. A 2 bueyes, o mulas también puede ser, en el caso como yo lo he visto en mi tierra, también han arado los campos con mulas, que trabajan unidos por un yugo, se le llama yunta. Y él tenía 12 yuntas de bueyes, por lo tanto tenía 24 bueyes, Eliseo. Así que en aquellos tiempos era un hombre rico. 24 bueyes, que en aquellos tiempos pues era un agricultor rico. Y Elías lo encuentra trabajando en el campo, como vemos ahí, lo encuentra arando. Y pasando Elías por delante de él, ¿qué hace? Echó sobre él su manto. El manto de Elías lo echa sobre Eliseo. Hermanas y hermanos, el llamado de Moisés, cuando Dios le llama, fue mientras cuidaba las ovejas de su suegro Jetro. Había huido porque el faraón quería matarle. Y marcha, y estuvo allí los 40 años. La vida de Moisés se divide los 120 años cuando el Señor le llamó, se divide en 3 etapas de 40 años. Los 40 que estuvo en el desierto, a los 40 huye a Madián, y allí cuidando las ovejas de su suegro, porque se casa con una hija de Jetro, madianita, y allí estuvo los otros 40 años, y cuando Dios le llama para volver a Egipto y liberar al pueblo, estaba Moisés cuidando las ovejas de su suegro. Dios le llama cuando está en un trabajo, en un ministerio. ¿Qué más ejemplos podemos ver de la Biblia? Gedeón, uno de los jueces, en el libro de los jueces. Gedeón fue mientras estaba sacudiendo el trigo en el lagar, porque los enemigos venían para robar el grano, el trigo, y él lo estaba limpiando y guardándolo para que no se lo llevaran los enemigos. Gedeón, en ese lugar, sacudiendo el trigo en el lugar, Dios le llama a Gedeón para un ministerio. A David el Señor lo llamó mientras estaba cuidando las ovejas de su padre. Lo tenemos en 1 Samuel capítulo 17. Miren, el Salmo también, aún en los Salmos, dejo el capítulo 17 de 1 Samuel, vamos al Salmo 78, y dice el versículo 70, Salmo 78, versículo 70, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Hay más personajes en la Biblia que están con un trabajo según su profesión, como cada uno de nosotros podemos tener la profesión que sea, y Dios les llama para un nuevo ministerio, para servirle ahora a Dios. Otro ejemplo, Amós, otro de los profetas. Amós era boyero, boyero con Y, no con Y, sino con Y. ¿Por qué? Porque era cuidador de bueyes, cuidaba bueyes. Amós, otro de los profetas. Dios le llama siendo boyero. Lo tenemos en el libro que lleva su nombre, Amós 7:14. Todos los discípulos de Jesús fueron llamados de profesiones muy diferentes. Mateo, Leví, era recaudador de tributos, pero principalmente los que conocemos, nos suena más los pescadores, como Pedro, Jacobo, Juan, Andrés. Eran pescadores en el mar de Galilea, vivían de esa profesión de ser pescadores, y el Señor les llama ahora para ser pescadores de hombres. Todos tenían una profesión, pero el Señor ahora les llama para servirle. Volviendo a Eliseo, no se nos dice nada que supuso para Eliseo esta sorpresa. No se nos dice aquí nada.
que para Eliseo fuera algo así como de sorpresa que Elías le echa el manto, y es una figura del Espíritu Santo que le llama a un ministerio ahora mucho más importante. No se nos dice nada que le pillara de sorpresa, pero la palabra manto aquí, y más siendo de un veterano profeta, debió de sentir que Elías le estaba llamando al ministerio de profecía, al ministerio de profeta. Eliseo se tuvo que dar cuenta. El manto de Elías es, como digo, una figura del Espíritu Santo ungiendo a Eliseo para ahora realizar un nuevo ministerio. Eliseo comprendió mediante el profundo significado simbólico de este acto de Elías, comprendió y reaccionó de inmediato, abandonando los bueyes, el arado, y pidió a Elías que le dejara despedirse de sus padres antes de seguirle. Y Elías se lo permitió. Nos dice aquí el versículo 20 que hemos leído. Lo que sí está claro, hermanas y hermanos y amigos, es que Eliseo estaba ya preparado por Dios para ese momento. Y podemos ver en Eliseo algunos de los rasgos que son una condición necesaria para todo aquel que quiera seguir a Dios y servirle. Hermanas y hermanos, los tesalonicenses, Tesalónica era una ciudad muy idólatra. Así que ellos, como ciudadanos de la ciudad de Tesalónica, hoy se llama Salónica, quitando la primera sílaba T, hoy se llama Salónica, una ciudad griega, pertenece al país de Grecia, Salónica, eran idólatras. Y el apóstol Pablo, escribiendo a este grupo de idólatras que se convirtieron a Cristo, aceptaron el evangelio que Pablo predicaba, se nos dice en la primera carta y el capítulo 1, que se convirtieron de los ídolos a Dios, pero no para quedarse ahí, solo, bueno, yo ya me he convertido, yo ya soy convertido, sino para servir, convertidos para servir al Dios vivo y verdadero, pero también con otra misión, esperar de los cielos la venida de Jesús. Ese es mi retrato. Yo me veo ahí retratado, porque yo también he servido a ídolos. Y yo también oí el Evangelio. Yo también llegó la Biblia, la palabra de Dios, a mis manos. Y me reconozco también como convertido de los ídolos al Dios vivo. ¿Por qué dice vivo? En contraste con los demás dioses, porque son dioses muertos. Y verdadero, porque los dioses de los pueblos son dioses falsos. Y en el día de hoy, las vírgenes, cada pueblo tiene su virgen, su Cristo, y son dioses falsos. Y Elías se lo prometió. Así que Eliseo estaba, como digo, preparado por Dios para ese momento. Y podemos ver en Eliseo algunos de estos rasgos, una condición que es necesaria para todo aquel que quiera seguir a Dios, repito, servirle. Uno de ellos es que estaba trabajando arando, y ¿saben lo que dice el libro de los Proverbios? Miren Proverbios 12, 27. Eliseo estaba arando, repito, cuando Dios le llama al ministerio por medio de Elías. Dice Proverbios 12, 27, el perezoso no asará lo que ha cazado, pero la posición del hombre diligente es preciosa. ¿Perezoso o diligente? ¿Cómo eres, hermano o hermana? ¿Perezoso en las cosas del Señor o eres diligente en las cosas del Señor? Repito de nuevo en la Biblia que tenemos a hombres que Dios llamó y ninguno estaba con los brazos cruzados. Todos los personajes que he citado, Moisés, Gedeón, Amós, todos estaban con una misión, un trabajo, cuando Dios les llama, no eran perezosos. Volvemos de nuevo nuestra mente atrás. Pensemos en Moisés,
Pensemos en Gedeón, pensemos en David, en Leví o Mateo, sentado en el banco de los públicos tributos, la hacienda que nosotros hoy llamamos. Pedro, Juan, Jacobo, pescando en el mar de Galilea. Los hermanos que Dios ha llamado al ministerio, que en España aquí llamamos obreros del Señor, han dejado sus trabajos. Que yo sepa, he conocido a muchos de ellos. Algunos personalmente no los conozco, he oído los nombres, pero yo sé que todos los que, cuando esto comenzó el fondo de locales y el fondo de evangelización, Fondeban, para ayudar a los hermanos que se dedicaban a la obra, habían dejado sus trabajos, su profesión, porque sintieron el llamado de Dios para dedicarse de lleno, de pleno, a la obra del Señor. Dejaron sus trabajos, hermanos que yo he conocido aquí en España, donde, que yo sepa, tenían un trabajo llamado, el que fuera, su profesión, pero han sentido que Dios les llamaba para un nuevo ministerio, para llevar a cabo a pleno tiempo la obra del Señor. La pasividad de muchos miembros de hoy día en la Iglesia es el de no comprometerse. No, mira, conmigo no cuentes. Mira, oye, sí, yo lo siento, pero es que yo no estoy capacitado para eso. La pereza para tomar decisiones, etcétera, es algo muy característico hoy día en la Iglesia del Señor, especialmente en los jóvenes. A mí me pesa. No estoy trabajando para el Señor, yo no me he dedicado a pleno tiempo. Había aquí un hermano que ya está con el Señor, y han oído, la mayoría, algunos lo hemos conocido, otros que están aquí presentes en esta mañana no le han conocido, pero han oído de él. Es precisamente Antonio Padilla, suegro de nuestro hermano Fernando. Estando yo aquí, en los pocos años de abrirse este local, esta capilla, en el año 70, él me decía, debes de dedicarte a la obra. Pero yo no sentía el llamado de Dios, pero sí, repito, me he convertido de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Yo sabía que el Señor tenía misión conmigo, de enseñar la palabra de Dios, de testificar dentro de mi trabajo a las personas, hablarles de Cristo. Yo tenía otra misión, el Señor, yo sentía que me llamaba de otra manera. Y he sido bastante joven. Hermanas y hermanos, hoy día los jóvenes en las iglesias hay pereza, no hay compromiso. No, conmigo no cuentes. No, yo no puedo. Y eso también lo observó Salomón, ¿sabes? Eso también lo observó Salomón. Mira lo que dice Salomón en Proverbios 26, 14. Como la puerta gira sobre sus goznes, los goznes son las bisagras de la puerta. Como la puerta gira sobre sus goznes, así el perezoso da vueltas a su cama. Proverbios 26, 14. Tómatelo para ti, hermana, hermano, amigo. Como dice Wolfgang es un hermano alemán que escribe libros en alemán para ser traducidos al castellano y enviarlos a Cuba y a Venezuela. Y los traduce nuestra hermana Elizabeth, la que mandó editar el libro que yo he publicado sobre la vida de Daniel, la biografía de Daniel. Esta hermana Elizabeth, allí en Alemania, los traduce de este hermano Wolfgang. Dice lo siguiente: la pereza y la falta de capacidad para decidirse son parientes cercanos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir?
¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Dice Proverbios 6, los versículos 6 al 9 que estoy leyendo. No vemos a Eliseo ningún titubeo, ni que pidiera tiempo para pensárselo. Bueno, mira, Elías, déjamelo pensar, hombre, déjamelo. Es que yo ahora, mira, estoy con mi trabajo, como ves, estoy arando. Déjamelo pensar, hombre, déjamelo. No tuvo ningún titubeo Eliseo, ni que pidiera tiempo, como digo, para pensárselo. Eliseo reconoció al instante que tenía que reaccionar de inmediato y no perder la oportunidad más valiosa de su vida. Eliseo mostró interés espiritual, conocía al profeta Elías. Eliseo estaba dispuesto a renunciar a sus comodidades de la casa y estaba dispuesto a obedecer el llamado de Dios. Y Dios hoy está llamando. ¿Quién va a responder? Hay esta frase en uno de los himnos. Dios te está llamando. ¿Quién hay para responder? Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Le dice Elías, como queriendo decir, adelante, despídete de tus padres. Elías, como vemos, no presionó a Eliseo, sino que con una respuesta amable dejó claro que Eliseo tenía que tomar la decisión delante de Dios. Dios no quiere soldados forzados, Dios quiere soldados voluntarios en la batalla, porque esta vida cristiana es una vida de batalla, una vida de lucha, y lo estamos dando en los estudios de la tarde. La espada del Espíritu Santo, la palabra de Dios, la armadura del cristiano, como se nos describe en Efesios capítulo 6. Elías le permitió despedirse de sus padres, en cuya acción Eliseo honraba a sus padres y recibiría, por lo tanto, su bendición. La carta de San Pablo a los Efesios dice en el capítulo 6 lo siguiente. Efesios 6, 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Con promesa. Hay promesa de Dios para los que honran a su padre y a su madre. Pero aquí en el versículo 21, volviendo a Primera de Reyes 19, aquí en el versículo 21 vemos que Eliseo mostró una calidad ejemplar. Derribó todos sus puentes, se encomendó a Dios, hizo fuego con el arado, asó con ese fuego la carne de los bueyes y les dio de comer a sus empleados y amigos sobre los que él había tenido autoridad hasta ahora. Parece ser que él mandaba sobre el resto de los que trabajaran con las otras yuntas de bueyes. Él era el dueño. Era un hombre rico, como he dicho al principio. Tenía autoridad sobre los otros. Volviendo a citar a Wolfgang, un alemán, hasta ese momento Eliseo había estado acostumbrado a dar órdenes, dice Wolfgang, sabiendo que sus colaboradores obedecerían. Ahora en la escuela superior de Dios, él tenía que aprender a someterse. Y así es como Dios forma a sus siervos, hermanas y hermanos. Así es como Dios forma a sus siervos, sometiéndose. El simple trabajo en el corral de los bueyes y hecho con fidelidad se convirtió en un eslabón para entrar ahora en una importante tarea espiritual. Fidelidad en lo poco es una de las lecciones importantes que Eliseo aprendió al vivir ahora en comunión con Elías, a quien va a reemplazar muy pronto y seguir la ruta que Dios le ha de trazar. Estuvo siguiendo a Elías por un corto tiempo hasta que Elías fue llamado por el Señor. Así también ha habido personas jóvenes que han sentido el llamado de Dios y han estado al lado de siervos de Dios de avanzada edad, con experiencia, han aprendido, por así decirlo, a sus pies,
Como ayer en el estudio de Hechos 5 veíamos y citábamos cómo el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, aprendió a los pies del fariseo Gamaliel, que era tenido en mucha estima por el Sanedrín, aprendiendo a los pies de Gamaliel. Y así hombres de Dios, hoy día veteranos, han aprendido a los pies de maestros de la palabra y han sido un gran privilegio en la obra y en la iglesia del Señor. El simple trabajo en el corral de los bueyes, repito, y hecho con fidelidad, se convierte en un eslabón para entrar en una importante tarea espiritual. Fidelidad en lo poco es una de las lecciones importantes que Eliseo aprendió al vivir ahora en compañía del maestro Elías. Después se levantó, dice, y fue tras Elías y le servía. Versículo 21, y le servía. Hasta ahora eran los siervos los que servían a Eliseo en el campo de la agricultura, con las yuntas de bueyes. Hasta ahora era Eliseo el servido por sus criados, pero ahora él se convierte en un servidor del siervo de Dios, Elías. Jóvenes, dejaros guiar por hermanos fieles y con experiencia y aprender a formaros para servir a Dios. Es la lección que a mí me dice este pasaje que estamos considerando. Dejaros guiar por hermanos fieles con experiencia y aprender a formaros para servir a Dios. Dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es provechoso. ¿Cuántos pastores hoy en iglesias tienen que en lugar de alegrarse, gemir? Porque personas en las cuales ellos esperaban que iban a ser útiles en la iglesia, son inútiles. Tenemos los ejemplos, repito, de Moisés enseñando a Josué qué le sucedió. Tenemos el ejemplo de Pablo a Timoteo, que le enseña y va a ser el sucesor del apóstol Pablo, Timoteo y sus colaboradores, por supuesto. Tenemos a Pedro, que instruyó a Marcos, el que lleva su nombre, el Evangelio, Marcos. Tenemos a Aquila y Priscila, que enseñan a Apolos. Y cómo no, Jesús enseña a sus discípulos. Dice Arthur Pink, el tiempo que Cristo pasó enseñando a sus discípulos produjo más fruto duradero que todos los milagros que obró en presencia de las masas. Y es verdad, estoy de acuerdo. Dice Francisco Lacueva, en su comentario de Matthew Henry, Eliseo fue tomado del arado para sembrar ahora la palabra de Dios. Los apóstoles fueron tomados de sus redes de la pesca para ser ahora pescadores de hombres. ¿Cómo cambia la cosa, verdad? Y es verdad. Eliseo era agricultor, sembraría, arando con aquellos bueyes los surcos, sembraría la cebada, el trigo, pero él ahora va a sembrar la palabra de Dios. Y Dios te llama, hermano, hermana, para que siembres la palabra de Dios. Toda oportunidad que se te presente, no la desprecies. Toda oportunidad que se te presente cada día, aprovéchala. Siembra la palabra de Dios en los corazones del que tienes a tu lado. Que la palabra de Dios no vuelve a él vacía. ¿Estás tú dispuesto a tomar las riendas de tu iglesia local? Los ancianos no viven para siempre si el Señor tarda en venir. ¿O prefieres seguir
sentadito, y que sea lo que Dios quiera. Dios necesita hoy colaboradores diligentes. Lo dejo aquí de momento, pero vamos a seguir viendo algo más de Eliseo. Que Dios haga que su palabra, lo que me ha permitido exponer de lo que yo primero me he alimentado y he aprendido para mí, quiero dejarlo que sea de bendición para los que somos del Señor. Nos edifique, nos estimule, nos ayude a levantarnos y decir: Señor, habla que tu siervo oye, aquí estoy, como dijo Samuel. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por tu palabra, porque ella es viva y eficaz, y sabemos que no volverá a ti vacía. Hay experiencia, Señor, a través de los años en nuestra España, como hemos visto, Señor, tierras duras, pero que la palabra tuya y la oración, el Espíritu Santo, que ha regado esos corazones que han oído la palabra tuya, han sido ablandados y han respondido a tu llamado. Señor, que en esta mañana ninguno de aquí, de los que estamos, salga fuera a la calle, marche con un corazón endurecido. Que la palabra tuya y el Espíritu Santo obren, haciendo la obra que tú deseas. Porque tú has venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Y Señor, tú no quieres la muerte del pecador, sino que viva. Señor, levanta hombres en los tiempos que vivimos. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Levanta hombres como Elías, como Eliseo, como Moisés, como Pablo, como Timoteo, que le sucede, como Marcos, personas útiles, y gracias a ellos nosotros hoy podemos aprender esas grandes lecciones que tenemos aquí en tu palabra, y por medio de las biografías de estas personas podemos aprender para nosotros, porque tú quieres que nosotros también no solamente nos convirtamos de los ídolos a Dios, sino servirte. Nos llamas para servirte, y sabiendo que tu trabajo, el trabajo para ti, no es en vano. Hay recompensa para el que te sirve. Señor, utiliza los dones de cada uno de nosotros, los dones que tú nos has dado. Despierta los dones, que ningún don quede adormecido ahí guardado, como aquel que guardó esa moneda que el amo le dio y la enterró, y no hubo ningún beneficio de ese talento que el Señor le entregó. Cuando vino, tuvo que decirle: Señor, aquí tienes lo que me diste. Señor, que no seamos nosotros como ese siervo inútil, que cuando tú nos llames o vengas a por tu iglesia, podamos oír de ti: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Padre, te damos las gracias por las mejorías de hermanos y hermanas, de los que están en la lista, Señor, con pruebas médicas. Te pedimos, Señor, que tú sigas obrando. Restaura, Señor, la salud de nuestros hermanos y hermanas, para poder servirte mejor, Señor, mientras tú nos tienes aquí. Ayúdanos a cada uno, Señor, en nuestros dolores, en nuestras debilidades. Señor, tú eres el que nos fortaleces, y poder cada uno decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Guárdanos ahora al separarnos. Bendice en la reunión de la tarde, y que tú seas honrado y glorificado por medio de nuestras vidas y por medio de lo que tú permites que hagamos. Te lo pedimos y te damos las gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.